El Bhagavad Gita no es un libro dogmático. ¿Hay que aceptar algún dogma en el Bhagavad Gita? No. No, porque es autoconocimiento. De todas maneras, responder a esta pregunta seguramente necesitaría todo un ensayo, pero muy en líneas generales podemos afirmar que la gran mayoría de expertos coinciden en esta afirmación de que el Bhagavad Gita no es un libro dogmático. Desde luego toda la parte del Gita relacionada con el autoconocimiento del ser humano, el Atmajnana, no puede ser un dogma, ya que el propio hombre puede realizarlo en su propia vida, por ejemplo, a través de la meditación. Además, por muchos nombres y formas, es decir, razas, continentes o religiones, el alma de cada hombre no se ve afectada por estos nombres y formas, por lo cual es atemporal y universal. Fijaros que al final del Bhagavad Gita, Krishna, después de haber explicado los 18 capítulos, ese sagrado conocimiento, le dice a Krishna Arjuna, dice, así yo te he explicado este conocimiento, reflexiona sobre ello profundamente y luego haz lo que desees. Es decir, Krishna le transmite su jnana, su conocimiento, le pide a Arjuna que medite a través del jnana yoga sobre todo lo que le ha explicado y que luego decida él mismo cómo actuar, cómo hacer karma yoga. Es decir, no le impone ningún tipo de dogma a Arjuna. Es muy similar al libre albedrío católico. Perdón, aunque como bien nos explicó Ramakrishna Paramahansa, cuando el ser humano ha realizado a Dios, entiende que el libre albedrío ya no existe. Y os leo, Ramakrishna decía, mientras un hombre no ha realizado a Dios, piensa que es libre. Pero, ¿sabes cuál es la actitud de quien ha realizado a Dios? Siente, yo soy la máquina y tú, oh Señor, el maquinista. Es importante complementar el estudio del Gita. Yo soy Pedro Lorey, he traducido 2 versiones del Bhagavad Gita, una es esta, la podéis encontrar en Amazon en mi libro, y la otra, aquí también la podéis ver, de Suave Villa para Casaranda, que es una versión más orientada al conocimiento. Y es importante complementar las enseñanzas de sabios como Ramakrishna o Vivekananda para entender mejor. En definitiva, hay libre albedrío en teoría porque mientras el hombre no ha realizado a Dios, el hombre cree que tiene libre albedrío. Pero al final Krishna le dice que medite y actúe sobre cómo él quiere. Seguramente el concepto de Atman, nuestra alma infinita, definido en el capítulo 3, puede ser considerado como un dogma. Pero no debería serlo, ya que casi todos los caminos espirituales, excepto el budismo, que no consideran que existe un alma, sino es el concepto de no alma, también tiene algo similar al concepto de alma. Seguramente un ateo deberá considerarlo como un dogma, aunque esta observación sobre Atman habría que matizarla también muchísimo. Es decir, el alma, puede ser que el alma sea infinita, vaya al paraíso o sea una con Dios, es otra análisis, pero el concepto de que somos cuerpo y alma está, yo creo, en todos los caminos espirituales. Y hay un verso precioso del Gita que nos dice, así como el hombre se despoja de sus ropas gastadas y se pone unas nuevas, así Atman desecha sus agotados cuerpos y toma otros nuevos. Quizás el concepto de que Dios, o la gran alma, la inteligencia superior, Brahman, Satchitananda, como quieras llamarlo, mora en todos los seres, pueda ser dogmático. Pensar, a veces hablas con la gente y dices, bueno, yo estoy convencido tras estudiar el Gita y el Vedanta de que Dios realmente está en nuestros corazones. Y es un tema que quizás es fácil de entender o de aceptar, pero es muy difícil de realizarlo y vivir conforme a ello. En todo caso, Krishna nos dice, yo soy el Atman que mora en el corazón de cada ser. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Es el capítulo sobre las manifestaciones divinas. Como anécdota, Ramakrishna, que era una de las personas más increíbles que ha pisado esta tierra, yo creo, decía, Dios reside en todos los corazones, pero solo íntima, con gente buena. Bueno, muchas de estas religiones afirman lo mismo. Por ejemplo, el cristianismo también afirma el reino de Dios está dentro de ti. En todo caso, mediante la alta filosofía del Jnana Yoga, del Advaita Vedanta, se puede llegar a realizar este concepto sin necesidad de admitirlo como dogma. Hay un ensayo excelente que se llama Jnana Yoga, unidad en la
biodiversidad, y yo traducido al español de Swami Vivekananda. Aquí tenéis a mi admirado Swami Vivekananda, que fue el discípulo de quien os he comentado, que es Sri Ramakrishna Paramahansa. Y en ese ensayo, el sobre Jnana Yoga, si lo lees, lo piensas, lo reflexionas, lo meditas, no te puede quedar ninguna duda de que el alma es infinita. Si bien Krishna explica también la teoría de la reencarnación, esta quizás pueda ser considerada como un dogma. En todo caso, si bien la reencarnación es fundamental en el marco filosófico del Gita hinduista, creemos que gran parte de sus enseñanzas pueden ser entendidas por alguien que no acepte esta teoría. Sí que la ley del karma influye, o sea, si yo hago el bien me reencarnaré en algo superior, si hago el mal, y eso es la ley del karma, es la ley del causa y efecto, es la ley de la acción y reacción. Pero en todo caso, de nuevo, Vivekananda prácticamente demostró con su elevada filosofía la verdad de esta teoría. Si también lo lees y lo analizas y reflexionas, es casi imposible no creer en la reencarnación. Hay demasiados argumentos a favor y muy pocos en contra. Hay otro vídeo explicando esto. En todo caso, recordemos que Pitágoras, por ejemplo, creía en la reencarnación. Una de las características del Bhagavad Gita es su universalidad. De hecho, cuando se transmitió fue considerado como una enseñanza revelada que armonizaba, y esto es importantísimo, otras filosofías, como por ejemplo la filosofía Shakya, el karma, el jnana, toda una serie de diferentes caminos dualistas y no dualistas, fue capaz de armonizarlos. Además, como hemos comentado en otro vídeo, el hinduismo es seguramente la religión más tolerante con las demás, como se puede observar en la historia de India de los últimos milenios. Ha convivido con parsis, con sikhs, con musulmanes, con cristianos, con budistas, con jainistas, incluso con los musulmanes, con un sincretismo entre el islam y el hinduismo, se creó la religión de los sikh. El hinduismo ha sobrevivido a varias colonizaciones, tanto de imperios como de religiones. Ha sobrevivido al sultanato de Delhi, al Raj Moghol islámico, al imperio británico, resistió al islam, incluso lo sincretizó para crear el sikhismo, como decíamos, y también resistió al proselitismo cristiano. Sin embargo, la religión eterna ahí sigue reinventándose constantemente. Hay una frase de Vivekananda que decía, que define perfectamente qué es el hinduismo, y decía: el hinduismo se basa en el tesoro acumulado, formado por leyes espirituales descubiertas por distintas personas en distintos tiempos. Y esa es la fortaleza del hinduismo, le permite evolucionar conforme avanza el conocimiento de la humanidad. Y de hecho es la única, yo creo, religión, quizás el Tao también, que sea capaz de ser compatible con la ciencia actual. Ya lo veremos. El hinduismo, por tanto, acepta las demás religiones como verdaderas. Ya en el antiguo Rigveda se afirmaba: la verdad es solo una, los sabios la llaman de diferentes maneras. Y en el Bhagavad Gita encontramos muchos mensajes en este sentido. Por ejemplo, cualquiera que sea la manera que uno adore, si es con fe y devoción, de esa misma manera yo afirmo su fe. Y en el siglo XIX Ramakrishna realizó esta verdad, y os leo: yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo, cristianismo. Además seguí el camino de los Shaktas, los Vaisnavas y los Vedantistas. Realicé que hay un solo Dios hacia quienes todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Y el capítulo 4 del Gita, el yoga del conocimiento y la renuncia a la acción, se inicia con uno de los versos más bonitos, trascendentales y estremecedores, donde podemos apreciar la tolerancia del hinduismo con otras religiones, y también para mí da sentido a la historia. Y dice: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto. Vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. El mal surge y a veces domina, pero él siempre regresa reencarnándose en Krishna, en Buda o en Cristo para restablecer la justicia. A diferencia del Islam, el concepto del sello de los profetas o del sikhismo, estos versos dejan la puerta abierta a nuevos profetas, a nuevos hombres santos. Muchos hinduistas creen en la santidad de Jesús, Buda, Guru Nanak o Zarathustra. Vivekananda, en sus viajes por India, lleva 2 libros, el Gita y la encarnación de Cristo. Gandhi estaba enamorado del Sermón de la Montaña, o Ramakrishna decía que Jesús era el más grande yogi, Bhakti yogi de la historia, que era el amor encarnado. Y de nuevo, y con todo esto, Ramakrishna nos enuncia
el principio de armonías entre religiones, que es el tantos caminos, tantas religiones. Y decía, se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo, ya hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador o Shiva el consumador. Recordemos que Ramakrishna siguió el Islam y el cristianismo. El Bhagavad Gita contiene una filosofía que ha sido interpretada de diferentes maneras por los grandes sabios, los acharyas, a lo largo del tiempo. Y de ahí surgieron las distintas escuelas de filosofía dentro del Vedanta. Una es el Advaita, la vía no dual, con el máximo exponente era Adi Shankara, que decía Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, maya, el alma individual no es diferente de Brahman. Luego está la vía no dualismo cualificado, no dualismo cualificado, perdón, con Ramanuja, y el Dvaita, la vía dualista con Madhvacharya. Pero es obvio, por tanto, que todas estas escuelas de Adi Shankara, de Ramanuja, de Madhva, todas surgen del Bhagavad Gita y por tanto es capaz de abarcarlas, de armonizarlas a todas. Sri Ramakrishna de nuevo también consiguió unificar esos diferentes caminos duales y no duales dentro del hinduismo. Por tanto, un dogma que podría ser relacionado con la religión, vemos que no tiene por qué serlo, porque el hinduismo creo que es la única religión que acepta cualquier camino como válido. Sí que es cierto que en el Bhakti Yoga, el camino de la devoción y del amor, puede haber explicaciones que podrían ser consideradas como dogmáticas, como por ejemplo en los capítulos 10 o el 11. El 10 es el yoga de las manifestaciones divinas y el 11 el yoga de la forma universal del Señor. En todo caso, nunca debemos olvidar que el objetivo de cualquiera de estos caminos o yoga es la unión con la realidad absoluta superior, y hay un solo Dios, que la gente la llama de diferentes maneras, pero el Dios es único para todos. También es cierto que determinadas interpretaciones de la vía Bhakti incorporen nuevos posibles dogmas. Y Ramakrishna, de nuevo, relacionando con todo esto, decía: el conocimiento lleva a la unidad, a la ignorancia, a la diversidad. Si bien podría parecer que el todo es uno del Jnana Yoga, del Advaita Vedanta, pueda ser considerado como dogmático, Swami Vivekananda de nuevo demostró que por la vía de la más alta filosofía y sin necesidad de aceptar ningún dogma, es decir, dudando de todo, se llega a la conclusión de que el todo es uno, que es la base del Vedanta, y es la base del Tao, y es la base del sufismo, y quizás sea la base del cristianismo primitivo. Esta visión no dual, Advaita, no ha sido extraña en Occidente. Y, por ejemplo, a mí me fascina el caso de Baruch Spinoza, el sabio filósofo, que decía: Dios es un ser absolutamente infinito, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna, infinita. Y que tanto recuerda el solo Brahman es real, todo lo demás es ilusorio de Shankara. Por cierto, Einstein, que estaba enamorado del Gita, reconocía que él se le ha acusado de ateo, pero afirmaba que él creía en este Dios de Baruch Spinoza. Y para mí de las cosas más apasionantes es cómo esto va a influir en la ciencia occidental. Y ya os he leído varias veces, pero lo repito, una reflexión de Elvis Rediker, premio Nobel de Física, creador de la mecánica cuántica, y decía: la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas. Todo totalmente compatible con el concepto del todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Como hemos comentado anteriormente, en los caminos del Karma Yoga, la acción desinteresada del Jnana Yoga, el camino de la meditación para realizar Atman, no debería haber ningún dogma. El Karma Yoga es perfectamente, y además está definido en el cristianismo, en el Islam, es perfectamente. Lo que pasa es que en el Gita está muy bien estructurado, en el sentido de que es una guía muy práctica: desapégate de los resultados, yoga de la ecuanimidad, etc. Toda una serie de técnicas muy bien desarrolladas, ¿no? Y esos principios del Karma Yoga o de la meditación está entrando en Occidente, aunque también existe en el Islam y en el cristianismo, pero aquí está muy bien desarrollada. Y como hemos dicho, estas reflexiones habría que matizarlas muchísimas más, y se han redactado, solamente las estoy explicando a modo de introducción. Resumiendo, yo considero, y creo que hay muchos expertos que opinamos lo mismo, el Bhagavad Gita no es un libro dogmático.
Yo creo además que, como decía Vivekananda, la religión te va a hacer fuerte y libre. Un dogma creo que nunca te puede hacer libre ni fuerte. Eh, en el símil de la montaña que he usado muchas veces, arriba, mucha más distancia que la cúspide de la cima de la montaña, tenemos a ese Dios único. Luego ese Dios transmite el conocimiento, la sabiduría a profetas, hombres santos, encarnaciones, surgen las religiones, luego en otro nivel más bajo las iglesias y al final los rituales vienen, templos, iglesias, y al final estamos la base de la humanidad totalmente dispersada en grupos, ¿no? Y ese conocimiento nunca tenemos que olvidarlo. Es el todo es uno de la Advaita Vedanta, que se puede demostrar por la, por la filosofía, y en general tenemos que entender que el Bhagavad Gita no es un libro dogmático. Muchísimas gracias, Namaste. Soy Pedro Noney, traductor del Bhagavad Gita. Aquí lo podéis ver aquí detrás, un ejemplo del libro que he escrito. Y si os ha gustado este vídeo, pues comentarlo, compartirlo o darle un like. Muchas gracias, Namaste.